Estimados colegas, buenas noches. Vamos entonces a seguir con nuestro viaje para llegar al puerto seguro de hacer una tesis. Y entonces ya ustedes saben que hemos estado utilizando la norma ISO 7144-1986. Y entonces yo les había ofrecido mostrarles una especie de esquema hecho por mí sobre qué es lo que tendría que ir en una tesis ya definitiva. Entonces se lo vamos a compartir para efecto de que lo puedan ir viendo. Lo único que ahora yo tengo un problema, que esta clase la estamos dando de noche, entonces obviamente que la Mac ahora cambia todo a color de noche, de que para que no, ¿cómo se llama? Para que la luz potente de la computadora no le encandile a uno los ojos. Así que entonces ahora está con letras blancas y fondo negro. Entonces espero que lo estén viendo bien allí. Y entonces me avisan si se ve bien o no. Sí se ve bien, profesor. Ok, entonces, toda tesis, sea de licenciatura, sea de maestría o sea de doctorado, debe llevar esto: las partes preliminares o iniciales, el texto principal y los anexos. Perdón, abrí una que no era. Ahora sí, los anexos. Esas son las tres grandes partes. Cuando ustedes hicieron en tesis 1 el protocolo la vez pasada, obviamente que el protocolo toma casi todo lo que se refiere a las partes preliminar y el capítulo primero, que debería ser el capítulo introductorio o debería ser la introducción. Entonces, obviamente que aquí tendríamos que tomar una decisión, porque ustedes pueden poner el protocolo, porque acuérdense que ustedes son los dueños de sus respectivos proyectos de investigación. Entonces, ustedes tienen todo el derecho y el deber igualmente de decidir si ustedes el protocolo, que ya está corregido y que ya todos lo han presentado, si el protocolo se configura como un capítulo primero introductorio al proyecto, o si el protocolo responde a la introducción del mismo trabajo. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta, como se les explicó en el módulo anterior, que no es lo mismo prefacio que introducción. El prefacio no abarca más de 2 o 3 páginas, donde yo lo que hago es los agradecimientos o digo de que cuál es mi objetivo principal. Y entonces, por supuesto, le doy agradecimiento a los colegas que me leyeron el trabajo, a las instituciones que me dieron una beca para poder realizarlo, o los que me ayudaron en la corrección de las pruebas del borrador o del manuscrito, perdón. Entonces, obviamente que el prefacio no es una introducción. Lo que pasa es que, por supuesto, es un poco un problema del castellano o del español, que a veces se usa prólogo como sinónimo de introducción, y en otros tiempos un prefacio no se distinguía de un prólogo. Entonces, obviamente que el prólogo ahora, en lo que estamos conversando aquí, el prólogo más bien viene a ser, como quien dice, una presentación que hace un colega del libro que se va a editar. Entonces, por eso que son tres cosas diferenciadas. El prefacio como una herramienta para declarar solamente cuál es el objetivo principal del proyecto desarrollado, y entonces los agradecimientos tanto a los colegas que colaboraron, si era una investigación colectiva, o al que el capítulo primero de los 6 lo revisó X profesor de tal universidad, se hicieron tales encuestas no sé dónde. Entonces el prefacio es para hacer esas indicaciones, ya que la introducción se refiere entonces a lo que ya han ustedes aprendido en el tesis 1, que es entonces hacer el protocolo y hacer la parte inicial del proyecto.
Entonces, en ese sentido, por eso es que les estoy indicando, mis distinguidos y apreciados colegas, que obviamente el protocolo de tesis 1 cubría las partes preliminar y cubría el capítulo 1. Por eso es que ahora se supone que ustedes deben presentar los otros capítulos que continuarían, que serían entonces estos que vienen a continuación. Claro, insisto de que esto sale de la norma ISO 7144-1986, que ya la hemos citado y la hemos comentado aquí en nuestras sesiones en este curso de maestría en Derecho Civil. Entonces, ¿qué es lo que debería llevar el capítulo 2? El capítulo 2 debe llevar entonces lo que algunos textos llaman el marco teórico conceptual. Y entonces vamos ahora a hacer una explicación de qué es un marco teórico conceptual y entonces, por supuesto, cómo podemos adaptar esto a la investigación jurídica, porque créanme, he tratado de ser sweet con todos mis estudiantes, tanto los de licenciatura como los de maestría en esta asignatura, pero realmente hacer un marco teórico conceptual en derecho eso no es nada fácil, porque usted tiene que recopilar la información. Por eso que le estaba preguntando a mi distinguida colega Jerica cómo le iba con eso y se acogió a su interpretación del artículo 25 porque no me contestó nada. Lo que me da a mí a entender de que efectivamente el juzgado de paz me la tiene muy ocupada. Entonces esas son las dificultades que a veces uno se encuentra. Esa parte no la había escuchado en realidad. Anímense que yo sé que todos ustedes trabajan duro. Todos estamos en la misma porque hay que sobrevivir a esta pandemia. Hay que llevar el pan para la casa. Eso es así. Así que obviamente que hay que ganarse el pan con el sudor de la frente, como dicen, como es una metáfora bíblica, ¿no? Entonces obviamente que por supuesto yo no soy facilón, lo que pasa es que sé que ustedes trabajan duro, así que por supuesto no voy a estar de ladilla, de que, hey, ¿cuándo vas a entregar? O sea, yo sé que ustedes tienen su responsabilidad y sobre todo los que son funcionarios públicos uno entiende eso, ¿no? Pero por favor no me abandonen, intenten hacerlo y traten de sacar por lo menos las primeras 30 páginas, por decir un número, para que ya vayamos adelantando, porque acuérdense que la idea es que todos ustedes se puedan graduar juntos, ya terminando las materias de el tema de la maestría, ¿no? Entonces, habrá un cierto, como les digo, se esperará, pero tampoco vamos a esperar hasta el 2030 de que ya yo dejé de ser vicedecano. Entonces, eso tiene que ser fecha de cumpleaños del 2021, no puede ser después, eso sí. Bueno, mis estimados colegas, miren una cosa. ¿Qué es un marco teórico conceptual? Hay diferentes interpretaciones o diferentes sustentaciones de qué es un marco teórico conceptual. Pero simplemente como lo llama Sampieri y los metodólogos estos de metodología de ciencias sociales, ellos dicen que un marco teórico conceptual es la explicación y la sustentación de las teorías que se han dado sobre el tema o el proyecto de investigación. Entonces, esto no es lo mismo que los antecedentes que ya ustedes revisaron cuando hicieron el protocolo en el cuatrimestre anterior. No son los antecedentes de su tema, son entonces las teorías que tienen que ver con el desarrollo de la materia que se está investigando. Y por eso es que eso es un poco difícil porque, por ejemplo, yo tendría que decirles para ilustrar cómo podemos identificar eso. Bueno, usted agarre, por ejemplo, en pedagogía o en educación, existe claramente la doctrina del conductismo o la teoría conductista versus la teoría... la otra, ¿cómo es que se llama? Conductismo versus José, me olvidó el nombre. Conductista. Gracias.
mi querido amigo. Conductismo versus constructivismo. Entonces, se supone que son dos teorías diferentes. Entonces, por supuesto, cada autor dentro de lo que es, o autora dentro de lo que es la didáctica, dice, por ejemplo, bueno, yo me voy con Skinner, o me voy con Gagné, o me voy con Piaget. Entonces, cada uno de ellos adopta o bien el conductismo o el constructivismo. Los tres que he mencionado, como son más modernos, ellos son constructivistas. Lo que pasa es que, claro, Piaget dice algo así como que a los niños hay que dejarlos solos, no sé qué. Entonces Skinner habla de otra cosa. Entonces a eso es lo que me quiero referir, de que efectivamente ese es el problema que hay en investigación jurídica, que en derecho nosotros no manejamos ese tipo de teoría, o sea, entendiendo como teoría como un cuerpo de hipótesis y de leyes científicas que están correlacionadas y que entonces ellas explican un sector de la realidad. Porque obviamente que por supuesto el derecho como es un híbrido o es un mixto, obviamente que en el derecho nosotros no podemos hacer experimentación. Y esa es una idea que ya yo se las he mencionado anteriormente en otra ocasión. Entonces, realmente nosotros en derecho lo que podemos hacer es citar doctrinas. Entonces, por ejemplo, para entrar en el tema del derecho civil, siempre existe la teoría subjetivista o subjetiva, la doctrina objetiva y la doctrina ecléctica sobre la propiedad horizontal o sobre el pago con subrogación o sobre el contrato de mandato. Entonces, obviamente que son variantes que entonces usted tiene que leerse la doctrina, pero no son teorías en el sentido científico, de que entonces, bueno, yo tengo una hipótesis que la puse a prueba, se comprobó la ley, entonces obviamente que toda teoría siempre pertenece o tiene incorporado un cuerpo de hipótesis. Entonces yo estoy bastante seguro que la profesora Araceli les habló un poco de esto y tal vez esto es lo que traía la vez pasada algo de confusión. Porque realmente nosotros los juristas no estamos acostumbrados a esa terminología. Entonces por eso es que tomando de la ISO 7144 1986 es la explicación esa de que entonces, ¿qué comprende un marco teórico? Primero, la revisión crítica de la literatura relacionada con el tema o idea de investigación propuesto y comentarios de esas referencias. Entonces, por eso es que esto va más allá de los antecedentes. Obviamente que para usted hacer el protocolo usted tuvo que buscar 5 antecedentes, por ejemplo, o los textos de los últimos 5 o 10 años sobre el tema de qué está investigando la gente aquí. Entonces, yo para hacer el marco teórico, entonces yo tengo que analizar cada doctrina. Entonces usted tiene que leer la doctrina, entonces decir, bueno, esta doctrina consiste en tal o cual cosa, entonces yo opino, porque ese digamos el escenario del jurista. Nosotros hacemos glosas, hacemos opiniones o emitimos conceptos, como se le llama cuando, como dice en las normas procesales, de que se supone que el procurador o los fiscales tienen que emitir conceptos. O tienen que emitir un concepto, es dar una opinión sobre cuál es su parecer, sobre cuál es la norma que se tiene que aplicar en un caso determinado a una realidad o a un conjunto de hechos o a un único hecho. Entonces, por eso es que es importante de que ustedes hagan un rastreo bibliográfico de cuáles son entonces las doctrinas. Por ejemplo, como mi amigo Copris, que está con propiedad horizontal. Bueno, ¿cuáles son las doctrinas que hablan de la propiedad horizontal? Entonces, para eso hay que recurrir, por ejemplo, al derecho comparado, porque es verdad que es cierto que esa es una realidad que tenemos la ley de propiedad horizontal actualmente, pero también la propiedad horizontal existe en otros países. Entonces, obviamente que en otros textos, en otras legislaciones, es donde puede entonces uno encontrar cuáles son esas doctrinas que han inspirado digamos, las diferentes figuras jurídicas en una ley. Otro ejemplo que podríamos tomar es nuestro sistema registral. Algunos dicen que el sistema de nuestro registro público es constitutivo. Otros dicen que es de folio real. Entonces, obviamente que esas son las doctrinas que habría que buscar. Bueno, ¿en qué consiste que constitutivo es declarativo, es enunciativo? Entonces, eso es lo que uno necesita buscar en una tesis de derecho para presentársela tanto al asesor como a los jurados. Porque se supone que usted tiene que alimentarse. Acuérdense que esto
de que estamos hablando aquí con ustedes, distinguidos y apreciados colegas, es para que ustedes se están cultivando intelectualmente. Se supone que algunos de ustedes, o tal vez todos, tal vez sean profesores dentro de 5 años, dentro de 10 años, nadie lo sabe. O a lo mejor siguen el doctorado y de repente por satisfacción personal, pero tal vez a usted le interese ser investigador o le interese ser profesor. Entonces, por eso es que es necesario un peinado, ahora con la terminología que estamos leyendo ahora, bueno, sería un barrido. O sea, tienen que barrer la biblioteca disponible y decir, bueno, vamos a buscar todas las doctrinas o todos los planteamientos teóricos que tienen que ver con el tema que yo estoy desarrollando. Entonces, por eso es que en este segundo capítulo, así como está en el esquema que les estamos mencionando, ahí es donde iría precisamente eso de buscar un poco de tal vez derecho comparado para no hacerlo en un capítulo posterior y entonces comparar las diferentes, bueno, el derecho francés sigue el sistema este de título. El sistema alemán para la compraventa sigue el sistema del doble contrato, porque obviamente tengo que hacer también un contrato para título y modo. Yo tengo que hacer un contrato adicional para traspasarle la propiedad al que le estoy vendiendo como comprador. Entonces, obviamente que existen diferentes figuras. Entonces, por eso es que es necesario consultar, y tal vez esto sería tal vez un dato que espero que les sea de ayuda. Hay que consultar entonces los manuales o los libros o los textos básicos que hablen de una materia. Por supuesto, aquí estamos hablando de derecho civil. Tanto los textos básicos a nivel de autores extranjeros o comparados y los autores nacionales. Entonces, no sé si me voy dando a entender un poco mejor. Entonces, va a ser muy difícil, y yo les admito que yo no lo puedo hacer porque no lo he hecho nunca, decir, bueno, cuál es la teoría científica que se aplica al derecho. O sea, eso yo no, en ninguno de las monografías que yo he escrito, yo nunca he podido hacer eso porque el derecho no se presta para ese tipo de desarrollo. El derecho más bien es análisis de texto, comentario. Análisis de texto, comentario. Y así usted va hilvanando lo que va usted a decir en su escrito. Pues parece que ustedes son los dueños de la monografía, ¿no? Entonces no sé si me voy dando a entender, colegas. Pregunten con confianza. Acuérdense que por supuesto la idea, mi interés es ayudarles. Lo que pasa es que claro, esto hay que sentarse a hacerlo, mis distinguidos amigos. Profe, Te escucho, mi estimado, que tenía 3 semanas que no te veía. Saludos. Espero que te encuentres bien. Sí, el caso mío es que ahora la ley de propiedad horizontal fue modificada y está por ser sancionada, ya pasó a tercer debate. Mentira, o sea que eso que tú me estabas hablando hacía como un mes, ya la asamblea lo pasó. Lo que pasa es que yo he perdido un poco el hilo, porque tengo rato que no reviso la Gaceta. Esa es una ley que supuestamente está totalmente cambiada de propiedad horizontal. Si antes era enredada, ahora el que quiere tramitar propiedad horizontal tiene que estudiar del primer artículo hasta el final. Porque bueno, cambió totalmente. Entonces, pero perdona que te interrumpa. Entonces los cambios que le han hecho son sustanciosos. O sea, que han cambiado prácticamente toda la ley. Totalmente. Lo que pero pasa entonces es una ley, espérate, es una ley nueva. Correcto, prácticamente sí. Lo que ahí se aprovechó fue de que se involucró a los gremios de administradores, promotores, propietarios, la asamblea, o sea, empresarios, un sinfín de personas que tienen que ver involucradas con el proceso tal, porque el día de mañana no digan de que esa ley se hizo arbitrariamente nada más con un grupo mínimo de personas que hicieron ese análisis. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, a raíz de eso, tenemos que hacer la reglamentación. Nada más estamos esperando que se sancione. Y por eso era que yo le decía que, y yo iba suave, porque ahora voy a tener que reestructurar toda nuevamente la parte mía en el capítulo que le estaba diciendo. Ok, pero permíteme decirte algo. Es que igual, aunque la ley la hayan modificado, siempre ella responde a una tendencia. Sea la Correcto, escuela sí. francesa o la escuela española o la escuela italiana. Pues acuérdate que estos proyectos de ley que a veces nos llevan allá a la asamblea,
a veces puede ser que sean a veces caprichos de la gente, pero a veces puede ser imposición de la JIFIS o de algún organismo internacional. Pero igual ellos vienen con una inspiración de donde provienen. Entonces tú sí puedes encontrar esa información aunque el texto literal de la ley haya cambiado. Pues acuérdate que aquí estamos en la parte conceptual realmente. ¿Me copias? Correcto, sí, correcto. Por eso es que imagínense si ahora se agarró un extracto de la ley de Colombia y la ley de España de propiedad horizontal, se agregaron nuevos conceptos y términos que no existían, que para muchos va a ser ninguna de las dos leyes, y entonces ahora Panamá está innovando en los conceptos. Correcto, entonces ahora la ley está conformada por 125 artículos, antes no llegaba, eran 102 creo que si no me equivoco. Sí. Entonces ahora todo cambió totalmente, entonces imagínense que ni ha sido sancionada y ya están estos juristas supuestamente, entre comillas, que son profesionales en propiedad horizontal, expertos, que quieren algunos artículos volverlo inconstitucional, porque obviamente dice que están a manera de interpretación, pero bueno, pero sí le digo que ahora sí creo que sí voy a tener ahora el doble material para entonces para abarcar lo que es la tesis. Bueno, un humilde consejo, digamos para el caso suyo, mi distinguido Coprís. Haga la histórica, pues, o sea, que sea, digamos, que usted narre todos los antecedentes de cómo fue que estaba la ley antes y entonces, por supuesto, los cambios más importantes que se le han dado. Ya eso lo tengo hecho, Bueno, entonces ya la tienes hecha, pues. Dale un perfil histórico. Me falta involucrar entonces ya la nueva, que supuestamente, entre comillas, el proyecto ley es el 582. Entonces, no sé si se va a quedar ese mismo número como la no, ley, eso le cambian el número después. Eso cuando se sanciona eso en la asamblea lo cambia. Digo, perdón, el Ministerio de la Presidencia lo ajusta. Acuérdate que eso entra como proyecto y después ya, acuérdate que va a ser la ley siguiente a la que se promulgó el día anterior. Ok, correcto. Entonces, no, mira, eso no es un problema. Y además ya si tienes la información, siéntate porque tienes que comentar. Acuérdate que no es solamente historia de qué pasó primero y qué pasó después. Tú tienes que comentar porque obviamente que tú vas a dar tu approach o tu visión jurídica sobre si eso está consono con lo que son los principios del derecho civil o si no lo está. Ahora, no te asustes por eso de la inconstitucionalidad porque imagínate, para ponerte un ejemplo conocido, la ley bancaria, cuando la modificaron, alguien fue y ¡pum! Metió. Ese caso estuvo en la corte como 10 años. Entonces, claro, la corte lo falló de que a los 8 o a los 10 años. Entonces, bueno, ahora sí vamos a hacer el texto único de la nueva ley bancaria. Porque obviamente que la inconstitucionalidad había bloqueado, porque decían que había algunos problemas interpretativos en la ley bancaria. Entonces, no habían hecho el texto único. Entonces, ¿qué te estoy intentando decir? De que la gente, mientras no se resolvía la acción de inconstitucionalidad, la gente tenía que seguir trabajando con la ley anterior y con las modificaciones sin ajustar el texto único. Pues acuérdate que el texto único no altera los artículos, pero le cambia la numeración. Eso tú lo sabes, ¿no? Porque tú has estado viendo eso en la asamblea. Entonces, obviamente que eso es algo que sucede. Entonces, sigue siendo la misma disposición, lo único que cuando estaba en la ley previa a la modificación tenía un número, entonces en el texto único va a tener otro. Así que lo que estoy intentando decirte es que el texto realmente, mientras la Corte, si es verdad que eso sucede, no decide, el texto va a tener que seguir siendo el mismo. Entonces tú puedes hacer tu comentario, porque acuérdate que aquí lo importante es que tú te gradúes y que todos los colegas se gradúen. Entonces, ya después, cuando ya todo pase, entonces ya usted hace el Magister Copri va a vender su libro de propiedad intelectual, entonces ya tú haces los ajustes ya cuando vas a publicar el libro. ¿Me copias? Ok, sí, profesor. Entonces, no le tengas miedo a eso y siéntate y escribe tus capítulos, hombre. Hazlo ya si tú tienes la información. Estás, como dice la Biblia, como decía Jonás, estás adentro del vientre de la ballena esa. Porque tú mismo confesaste aquí que eso había salido de tu oficina. No, y todavía está ahí en la oficina. Pero por eso te digo, si fue tu jefe el que inventó eso.
Ahí la tenemos, como se dice, a 220. Por eso te digo, si tú estás ahí mismo. Así que imagínate. Porque una aclaración. En el caso tuyo, mi estimado Copris, la reglamentación no te va a servir porque reglamentar es derecho administrativo, no es derecho civil. Tú tienes que concentrarte en la ley que, aunque tenga disposiciones de naturaleza de administrativa por las funciones que tiene que tener el Ministerio de Vivienda, en eso no es lo importante es el derecho civil, porque tú estás aquí estudiando el derecho civil. Entonces, eso de la reglamentación, bueno, tú le dedicas una monografía después. Aquí para la tesis es derecho civil nada más. Incluso si la ley tiene cuestiones que tienen que ver con las funciones del MIBI, eso tampoco no es necesario que lo analices. Porque acuérdate que tu fuerte es el derecho civil. Ok. Perfecto, ahora sí. Bueno, pero no me diga perfecto. Mándeme, así como me acaba de decir quién fue Fidelia, que dice que me mandó la cosa y yo ni sabía que eso estaba allá. Mañana temprano llamo a la licenciada Juana para que me busque ese sobre. Sí, por favor, profesor. Es que usted sí, no me había dicho, corazón. Fuera del agua, como sueltan a los pescados, fuera del agua. Si usted no me había dicho que usted me había dejado eso allá. Sí, profe, pero no lo hice porque recuerde que usted pidió 2 capítulos y yo cumplí con lo que usted solicitó. Pero sí, pero yo lo tengo que leer para poder ponerte tu aprobado aquí en la materia, entonces ahora no lo tengo aquí. Profe, por favor, usted sabe que el seguro no cubre golpe, no es que me dé como que, usted sabe, por favor, profesor, no me haga entrar en tensión. Usted chéqueme eso, por favor. Tranquila, que creo que tengo que devolverle también a Noemí, que no le he devuelto su nuevo protocolo, tengo que activarme. Bueno, entonces, hechas estas explicaciones, en el marco teórico usted se tiene que dedicar a analizar los enfoques, porque entonces en derecho no hay teoría científica. En derecho lo que hay es enfoques o perspectivas de investigación o perspectivas teóricas. Entonces, bueno, yo quiero ser de la doctrina subjetiva porque me gusta el derecho clásico del siglo XIX. Bueno, pero bueno, tú tienes que explicar por qué esa es la que te gusta. Porque de eso se trata. Entonces tú puedes decir, bueno, de repente la teoría, la doctrina subjetiva de la interpretación de los contratos, para poner ese ejemplo ahora, esa es la que está en el código. Entonces nuestro código no tiene otro concepto de interpretación. Porque obviamente que por supuesto como el código dice que es la voluntad real y no la voluntad declarada, siempre la interpretación de un contrato debe ser subjetiva. En la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, esos son los detallitos que yo necesito que cada uno de ustedes en sus temas lo busquen. Entonces, por supuesto, traten de ser extensos, traten de conseguir mínimo 10 textos que les hablen, claro, todos distintos, ¿no? Y entonces, por supuesto, usted hace su comentario de lo que dice la perspectiva o el enfoque. Y entonces, por supuesto, ilustran un poco o explican, bueno, sí, este autor X que español, bueno, está comentando el Código de España, entonces ya usted va metiéndole pinceladas de derecho comparado. Porque obviamente que eso les va a ayudar a explicar, porque usted a la final va a decir, bueno, yo me voy a ir con la doctrina esta doctrina X, porque es la que recoge el Código Civil de Panamá, que se inspiró en el Código Español o en el Código Francés o qué sé yo. Entonces, por supuesto, es esa la intención del marco teórico conceptual. Entonces, en investigación jurídica, no es que tienen que exponer ustedes la teoría de la relatividad de Einstein o la teoría de Skinner o la teoría de constructivista o la teoría de la acción comunicativa de Habermas. O sea, ustedes no tienen que entrar en eso porque obviamente de que ustedes no son ni psicólogos, ni sociólogos, ni ese tipo de cosas, entonces, ni antropólogos. Entonces, obviamente que usted, el perfil de la investigación jurídica va hacia otra dirección, y por eso que le estoy comentando esto. Claro, usted puede titular el capítulo 2 Approach teórico o marco teórico conceptual, pero ya sabemos que usted lo que va a referirse es a las doctrinas. Usted tiene que citar todos los libros que pueda conseguir. Y por supuesto, si hay algún artículo de revista que comente un libro, también es bueno. Y entonces, por supuesto, al final, explicar o sustentar por qué usted está adoptando un enfoque o una perspectiva para su trabajo de investigación. Usted decir, bueno, esta fue de los 20 textos que analicé
30, 40 o 50 páginas. A mí me gustó esta y entonces tiene que dar sus razones. Pues acuérdense que se supone que usted va a utilizar esa para lo que viene, que es el capítulo 3 y el capítulo 4 y el capítulo 5. Porque se supone que son o 5 capítulos o una introducción y 4 capítulos. Y por eso es que en la próxima materia te tienen que meter los 2 últimos capítulos y ¡pum! Después que lo revisemos y ahora lo junta todo y ya tiene su tesis y ya se va a graduar. Porque obviamente que esa es la idea que nos ha planteado el doctor Timson para ayudarlos a ustedes. Porque obviamente que no se queden ni que 20 años no son nada como el tango de Gardel, o de que lo que el viento se llevó, usted vino de que en el 2040 tratar de graduarse. No, lo van a obligar a repetir la maestría. Entonces, ninguno de nosotros quiere que ustedes pierdan su dinero así miserablemente y su tiempo. Nadie quiere eso aquí. Entonces, no sé si me estoy dando a entender, colegas. Sí, profesor. Excelente. Veamos entonces ahora el capítulo 3, que es el que le llaman, todos los textos de metodología e investigación, le llaman metodología. Y entonces, ¿a qué se refiere la metodología? Porque se supone que aquí es donde vamos a analizar, por ejemplo, cuáles son las fuentes de información que usted va a utilizar, qué tipo de investigación va a utilizar, si es descriptiva, si es correlacional, si es exploratoria o si es causal explicativa, que esas son las 4 perspectivas que habla Hernández Sampieri en su libro de metodología de la investigación. Pero entonces, bueno, en investigación jurídica, por supuesto, prácticamente todas las tesis son descriptivas porque usted está describiendo una figura jurídica, una ley, como lo está haciendo el licenciado Copris, o una institución o una figura. Entonces, obviamente que usted está refiriéndose en concreto a algo que tiene que ser descrito. Porque obviamente que sobre una norma jurídica yo no puedo decir que es variable la aplicación de la misma. Eso yo no lo puedo decir porque el trabajo no es de sociología del derecho. No estamos sustentando de que si realmente la gente cumple una norma. Eso no tiene nada que ver. Ustedes lo que tienen que plantear es una descripción cuando estamos hablando del tipo de investigación. Entonces, por supuesto, cuáles son sus fuentes de información. Y entonces, por supuesto, en el capítulo 3 también hay un estilo que indica que yo tengo que definir los términos de referencia que se van a utilizar en el trabajo. Y por supuesto, si usted estuviera utilizando variables, entonces obviamente que usted tendría que conceptualizar la variable, operacionalizarla y hacer los instrumentos. O sea, si ustedes fueran a hacer encuestas, y claro, supongo que no es el caso de ninguno aquí porque nadie me lo ha dicho. Entonces, por eso es que el capítulo de metodología realmente no va a ser tan extenso. Obviamente que eso sí usted tiene que decir, bueno, ¿cuál es su tipo de investigación? Entonces, ya sabemos, por lo que acabamos de mencionar, de que todos ustedes van a hacer descripción de figura, descripción de ley, descripción de código o de título de código y que consiste en tal o cual, tanto a nivel legislativo como a nivel de la jurisprudencia. Y entonces, por supuesto, cuáles son sus fuentes de información. Entonces, obviamente que usted va a usar fuentes documentales, que esas son las que hemos explicado en el tesis 1, que acuérdense que nos dedicamos bastante a orientarles cómo es que se puede buscar en línea. Claro, lo ideal sería ir a la biblioteca, pero acuérdense que todavía estamos con el lío de la pandemia. Entonces no es tan sencillo. Y así pues, entonces esto es lo que se supone que deberían incluir el capítulo 2 y el capítulo 3. Porque entonces usted tiene que decir, bueno, ¿cuál es? Pues acuérdense que volvemos un poco al protocolo. Acuérdense que en el protocolo ustedes tuvieron que escribir una hipótesis. Entonces la hipótesis siempre tiene variable independiente y variable dependiente. Entonces, obviamente que por supuesto usted tendría que comentar o describir los conceptos de referencia que tengan que ver con la hipótesis que ya tienen en el protocolo, que ya está incluido tanto en la parte preliminar del trabajo como en la introducción o capítulo introductorio o como ustedes lo quieran llamar. Bien, pregunta hasta aquí, mis distinguidos y estimados colegas. Bienvenida, licenciada Mireya.
Entonces estamos aquí a su disposición. Gracias, profesor. Bueno, eso era lo que yo quería decirles con... Lo que pasa es que yo les había prometido un esquema. Lo que pasa es que, claro, me gustaría mejorarlo. Lo que pasa es que no había tenido tiempo de hacerlo. Aquí ya viene el esquema de la última parte, que es el análisis y la interpretación de los datos y la discusión. Y entonces los anexos o los apéndices, que según la norma ISO 714486 es lo que hay que poner en una tesis, sea de licenciatura, sea de maestría, sea de doctorado. Así que entonces voy a tener que empezar a hacer la mía también, porque ya no, ya tengo que hacerlo. Bien. A ver, ¿quién tiene alguna pregunta? Profe, usted nos va a compartir ese documento para tomarlo como referencia. Es una buena idea, lo que pasa es que te voy a pedir un favor. Me voy a necesitar que me des unos días porque lo quiero revisar, porque este es un documento que yo se lo hice a unos estudiantes, pero en el año 2015. Entonces, ya que lo encontré, voy, digamos, como quien dice ¿cómo te digo? Voy a mejorarlo, porque obviamente que yo desde el 2015 para acá he aprendido otras cosas de metodología, entonces obviamente que quiero que o sea, el documento está, lo que te quiero decir es que lo quiero mejorar, entonces cuando ya esté, digamos, un poco más mejorado, entonces sí se los voy a facilitar. Ok, perfecto. Porque acuérdate que se supone que ya con la última parte de esta ya tenemos el tesis 3, que ya es la tesis hecha, lo que pasa es que tienen que sentarse a hacerlo. Entonces cuenta con que sí se los voy a compartir, claro que sí. Pasa que te voy a pedir que me des un par de días, voy a aprovechar que estoy ya de vacaciones, que ya puse las notas de licenciatura para poder hacer eso. Ok, gracias. Sí, sí, yo se los voy a mandar, cómo no. Porque creo que ya les mandé la 7144, ¿no? El cuatrimestre pasado yo les había mandado la norma ISO, ¿no? O sea, se las había enviado por correo electrónico. Sí, correcto. Bueno, entonces obviamente que este es un esquema que está basado en eso. Entonces obviamente que déjame mejorarlo para poder entonces incorporarle algunas cosas de las que he aprendido yo ahora en los últimos 5 años, entonces para mejorarlo, pues, para que esté más actualizado. Bien, preguntas, mis distinguidos colegas. A ver. Este silencio me parece que voy a tener que empezar a hacer mi sesión de espiritismo tradicional. ¿Hay alguien vivo del otro lado? ¿Alguien me escucha? Profe, estamos poniendo atención, eso es lo que pasa. Salustiano, ya entregaste el protocolo. Profesor, aún no he tenido el chance de pasar. Voy a decir para la otra semana pasar. Acuérdate que mi cabeza, mi pellejo es el que está en riesgo. Entonces pues aguanta que yo me imagino que todo eso siga aguantado. Yo voy a hablar seriamente con Juana mañana para ver cómo está el estatus. Pues aguanta que te están esperando a ti, que eres el único que falta. No, profe, falto yo todavía. Ah, verdad que yo te tengo que revisar el nuevo. Sí, es verdad que entonces ahí el que está Sí. por eso soy yo. Estoy Ok. esperando nada más que usted me dé el go para ir. Ok, está bien. Dame hasta el domingo el caso tuyo, que tengo que Está bien. sentarme. Está bien. Recuerda que está en la computadora. Bueno, mis distinguidos colegas, yo les voy a proponer ahora algo porque yo creo que hemos cubierto ya todos los objetivos del tesis 2, porque ya le cumplí lo que me dijo la licenciada Juana de hablarles del tema de la bioética, que eso es importante. Yo propongo que la próxima sesión, porque ya se nos está acabando el cuatrimestre,
Tengo que revisarle a Mireya lo que me mandó, que ella me mandó ya me lo mandó a mí antes de presentarlo. Entonces, para que vayamos haciendo los ajustes, voy a proponerles que la próxima reunión que vamos a tener en 7 días, el próximo jueves, vamos a dedicarnos entonces tal vez a hacer una revisión personal así por la cámara, de ver qué me han entregado y entonces, por supuesto, abrir el compás para que ustedes hagan preguntas o consultas de lo que hayan podido adelantar de aquí al próximo jueves. Entonces, claro, estoy comprometido con Mireya de devolverle con Noemí. Ya sé que Salustiano va a entregar. Ya le resolví a mi amigo Omar su reclamo de nota. Y entonces, pues a los demás no les debo nada. Entonces, Copri se supone que ya lo tranquilicé, que tiene miedo de que le cambie la ley. No le tengas miedo a eso, hombre. Acuérdate que tú tienes que graduarte. Has hecho una inversión de tiempo, esfuerzo y dinero. Ustedes tienen que graduarse. Entonces, obviamente que esa es la idea. No, aquí vamos hasta el final, profe. Aquí vamos hasta el final. Por eso te digo, mi distinguido colega y amigo ahora, porque obviamente que yo sé que ustedes pueden hacerlo. Claro, es verdad que hay que atender a los hijos, que hay que atender a la familia, que los jefes a veces se ponen necios. Bueno, eso uno lo entiende. Pero no se rindan. Que eso es lo que yo siempre le digo a mi amiga Carol, que hoy no la veo aquí, que me anda chifiando Carol últimamente. No, y no se crea, profe, que ahora hay más responsabilidad ahora en el trabajo, porque ahora nosotros tenemos que ver la conciliación. Y el único que tiene esa idoneidad soy yo. Imagínese. Ah, verdad que tú eres mediador, ¿no? Me parece que me dijiste, ¿no? Sí, correcto. Entonces, Okay. Esa idoneidad hay que sacarla por el Ministerio de Gobierno y el único de los abogados que estamos ahí, el único que lo tiene soy yo. Entonces, te están cayendo a ti todos los casos. Sí, pues imagínese. Adicional lo que tengo que ver los otros. Ok. Eso se entiende y sobre todo que acuérdense como la asamblea, o sea, acuérdate que en los meses anteriores, cuando estábamos en la campaña, todavía la asamblea estaba en receso. Entonces ahora como llegó julio, ya entonces la asamblea se activó. Así que yo sé que eso, por lo menos en el caso tuyo, eso te debió haber afectado un poco. Entonces, sí, claro. Anímense por favor a escribir, ya empiezan a escribir. Yo creo que ya hemos dado todos los temas fundamentales que requería este tesis número 2. Así que, a menos que ustedes deseen que yo les hable un poco más de otras cosas, pues yo lo hago con mucho gusto. O sea, para eso estamos aquí, ¿no? Así que externenme su comentario, su opinión. ¿Les parece bien eso que dediquemos la próxima sesión a hacer revisiones de lo que me hayan presentado? Claro, obviamente que también me comprometo con Fidelia a ir a buscar ese documento porque mañana no te voy a decir mentira, mañana no puedo ir porque ya tengo otra cosa que hacer, pero el lunes yo voy a hablar con la licenciada Juana para que me entregue eso porque a lo mejor lo han metido en el paquete con el protocolo y a lo mejor no está ahí. Entonces, ¿qué les parece? ¿O ustedes quieren que yo les hable de algún otro tema adicional? A ver. Con confianza. Profe, bueno, de mi parte me parece buena idea, porque así pues también nos ponemos, vemos el adelanto que por lo menos en mi parte lo que yo le envié, ¿no? Sí, que te lo tengo que devolver, porque obviamente que para que tú veas lo que te voy a comentar ahí, entonces si puedes arreglarlo o ampliarlo, bueno, como sea, ¿no? Aunque yo no creo que tengan muchos errores, lo importante es que ahora ya les di la clase que yo les quería decir de qué es lo que hay que poner en el capítulo 2 y en el capítulo 3, porque en el capítulo 1 ya ustedes saben qué es el protocolo y que ustedes van a decidir después si quieren que sea el capítulo número 1 o si eso va a ser la introducción, que entonces va a ir a continuación del glosario, así como lo tenemos ahí en el que estamos todavía compartiendo pues el documento, ¿no? Entonces acuérdense que ustedes son los que deciden cómo va a salir eso, así que claro, puedo comentarles otra cosa antes de que se me olvide. Realmente decidir si va en la introducción o no, eso es lo que va tal vez a aumentar o a disminuir la cantidad de páginas, porque se supone, y eso vamos a tener que conversarlo en otro momento tal vez, porque bueno, incluso creo que me están faltando algunos participantes hoy, creo que hay un buen quórum hoy, pero creo que ya Jerica se fue y eso, pero bueno, no importa. Ah, bueno, ahí regresó Jerica. Lo que quiero decir es que, ¿cómo se llama? Hay
algunos sistemas que dicen, bueno, dije que la parte preliminar se tiene que enumerar con romanitos y que entonces que el capítulo 1 es el que empieza con la página 1. Hay otros estilos que ya son de cuestión de publicación de libros, que entonces los libros empiezan desde el inicio, página 1. Entonces, si yo voy desde el inicio, página 1, obviamente que ya se puede aumentar la cantidad de páginas. Entonces, obviamente que eso es algo que vamos a tener que cotejarlo con el reglamento de tesis de maestría y preguntar si a ustedes les van a exigir una cantidad mínima o máxima de páginas. Que eso es más, me va a convenir a mí preguntarlo porque eso también me lo tengo que aplicar yo mismo. Entonces, igual ya ustedes saben que yo estoy en esta materia y tengo bastantes documentos ahí que les puedo mostrar, así que si alguien necesita alguna información adicional o alguna cuestión que sea urgente, entonces ahí lo vemos, pero igual yo creo que ya debemos aprovechar ese tiempo así la próxima semana porque ya se está acercando la fecha. Nosotros terminamos hoy es 12, nos quedan dos reuniones, ¿no? Profe, una consulta. Esto que usted expuso ahí en pantalla sobre la primera parte, o sea, usted va a consultar si así esto es la tesis para la tesis de nosotros, o porque si es así, o sea, que ya parte de eso es lo que ya, por lo menos ya yo he adelantado. Creo que ya estoy en el capítulo 2. Exactamente, pero por eso te digo, no es que lo voy a consultar, yo les estoy proponiendo un esquema que yo lo hice para mis alumnos de licenciatura hace años atrás, cuando yo daba en licenciatura metodología de la investigación, incluso la he dado también a nivel de maestría como está pasando ahora y la he dado también en verano. Entonces este documento que ustedes están viendo fue algo que yo hice hace como 6 o 7 años antes de la pandemia para mostrarle a los estudiantes de licenciatura cuál era el orden de los temas epígrafes y subepígrafes o temas y subtemas. Entonces no es que lo voy a consultar, yo se lo estoy presentando con la idea de que tengan una guía, porque parece que también a veces alguno de ustedes ha tenido algún miedo escénico de decir, bueno, no sé qué voy a escribir, entonces yo te estoy dando como un patrón que no es perfecto, claro está, Mireya, no es perfecto, pero es un patrón que tal vez le pueda servir de guía. Entonces ya usted lo adapta a lo que usted necesita. Entonces, como usted bien lo acaba de decir, ya usted me empezó el capítulo 2 con lo que me mandó. Lo que pasa es que eso hay que meterle por lo menos un poco más de información, porque obviamente que dependiendo de la amplitud del tema, es posible que usted tenga, por ejemplo, 5 libros o 5 textos para hacer el capítulo 2. Bueno, otro tiene 7, otro tiene 10, entonces tal vez se extienda un poco la paráfrasis o se extienda un poco el comentario. Entonces, no es que lo voy a consultar, yo se lo estoy proponiendo, entonces ya le tocará a cada uno de sus directores de tesis decirle si está bien así o no. Claro, obviamente como ahora yo soy el director de la tesis de la mayoría de los que están aquí, pues bueno, se supone que yo te estoy recomendando que lo utilices. Claro, obviamente que hay que hacerle el ajuste que yo le decía a Copris, que obviamente que lo quiero mejorar para presentárselo más bonito, pues, o con una, ¿cómo se llama? Con una portada o con algo un poquito más elegante, ¿no? Porque eso era como una página cuando en la época de que las tropas marchaban para atrás y con violín, que teníamos que ir a proyectar en los data shows de los salones, obviamente que yo lo proyectaba como un material para que la gente lo viera en el tablero electrónico. Entonces por eso es que lo quiero arreglar un poco antes de mandárselo. Entonces, va a depender Mireya va a depender de las características del tema que usted tiene. O sea, si se puede adaptar, se usa. Si no, entonces usted le da la forma que usted considera que es más conveniente a su tema. Entonces, obviamente que eso se tiene que aceptar porque usted es la dueña del paquete. ¿Me explico? Sí, profesor, pero siento que pues sí nos va a ayudar bastante esa información de parte suya. Por lo menos ya tenemos un horizonte y ya sabemos qué es lo hacia dónde tenemos que por lo menos ir. Exactamente. Y créeme que en el doctorado que yo estoy haciendo, ellos lo piden no exactamente igual así, pero tiene que tener discusión. Tiene que tener análisis de datos, o sea, como si fuera una tesis científica. Entonces, en derecho allá en la universidad donde yo estoy, me están poniendo a hacerlo así.
Claro, obviamente que usted a derecho, como lo acabo de comentar, usted lo va adaptando, porque obviamente que el derecho es un híbrido. El derecho por un lado es principio, por otro lado es moral, por otro lado son normas jurídicas y por otro lado son casos que se dan en la procesos judiciales que pueden desembocar en una casación, que obviamente que por supuesto hay una doctrina en casación que me habla a mí de X o Y punto, y entonces por supuesto yo puedo comentar los obiter dicta o los considerando de la sentencia, y entonces ahí yo puedo sacar un comentario o un análisis. Entonces realmente las tesis de derecho son más bien análisis. Entonces por eso es que el esquema, como bien lo ha dicho la licenciada Mireya, puede servirles, claro que sí. Si esa es la idea, estamos aquí tratando de ayudar. Bien, ¿alguien más? Más o menos estamos claros, ¿verdad, colegas? Sí, profesor. Profe, ¿cómo Sí, no? profesor, sí. Bueno, entonces ya voy a llamar yo a Carol, porque obviamente que la estoy extrañando. Entonces ya yo se lo dije que yo creo que ya se gradúe también. Porque obviamente que aquí estamos, creo que los que estamos ahora, por eso es que ustedes mismos me dijeron que hay algunos colegas que no estaban, que voy a tener que sentarme a ver la lista en concreto, porque yo les sigo escribiendo a los que empezaron en tesis 1, que hay aquí un pocotón que ni me habla ya, porque me imagino que ya están aburridos que yo les escriba. Pero bueno, yo creo que hasta aquí estamos prácticamente todo el grupo que está actualmente activo. Así que entonces, bueno, nos vemos. Yo creo que podemos suspender por hoy aquí. Pues créanme que yo creo que ya hemos culminado. Claro, vamos a dedicar la próxima sesión y la siguiente, en caso tal de que sea continuar con la dinámica. Entonces, para tenerles todas sus capítulos 2 y 3 corregidos para poder que los presenten. Y entonces que reciban ya su calificación de tesis 2. Y entonces, bueno, seguimos en contacto. Entonces, claro, me voy a poner al día con todo lo que les debo. Ya me puse al día con mi amigo Omar, entonces con los demás ya, los que me han escrito que les debo, bueno, les voy a devolver. Entonces voy a averiguar el asunto de Fidelia, que obviamente que ya no me había mencionado que ella había dejado eso allá. Yo no sabía, creo que la secretaria se lo ha olvidado porque yo estuve allá he estado recientemente y no me han dicho nada. Claro, lo que pasa es que realmente fui realmente a visitar al decano y a hacer otras cosas. Yo me imagino que será por eso que ella no me dijo. Pero bueno, ya lo subsanaremos la próxima semana. Bueno, lo dejamos hoy hasta aquí, colegas. Ok, profesor, como usted diga. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Entonces, bueno, voy a parar la grabación. Entonces, les deseo a todos.